Cálculo de probabilidades en la distribución normal. Ya vimos en el vídeo anterior que la tabla de la normal 0,1 está formada por una serie de valores que se corresponden con el área que queda encerrada entre la curva de la normal 0,1 y por debajo de un valor determinado k positivo. Es decir, nos da la probabilidad de que z sea menor o igual que k, siempre que k sea un valor positivo. Pero ¿qué ocurre cuando queremos hallar una probabilidad en la que z no es menor o igual que k? Pues tenemos diferentes casos en los que vamos a jugar con la simetría de la campana de Gauss. Pues veamos el primero de los casos. Cuando tenemos que z es mayor que un valor z sub 0 positivo, podemos ver que el área encerrada que está pintada de azul es exactamente la contraria que la que queda pintada de rosa. Por lo tanto, sea cual sea la cantidad z sub 0 positivo, la probabilidad que queda por encima es exactamente la contraria a la que queda por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que aquí hemos coloreado de amarillo es el contrario de lo que hemos coloreado aquí. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad de que sea menor. Y esto ya lo podemos mirar en la tabla de la normal. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor que z sub 0 es 1 menos la probabilidad de que sea menor. Veamos el siguiente caso, cuando z es menor que un número negativo. Podemos ver por la simetría que hay que la probabilidad que está aquí coloreada de rojo es la misma que la que tengo aquí. Es decir, que la probabilidad de que z sea menor que un número negativo es exactamente la misma que sea mayor que ese número en positivo. Es decir, que podemos hacer 1 menos la probabilidad de que sea menor. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual que menos z sub 0 es igual a la probabilidad de que z sea mayor que z sub 0, es decir, 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub 0. Vamos con el siguiente caso. La probabilidad de que z sea mayor que un número negativo. La probabilidad de que sea mayor que un número negativo, por simetría, es lo mismo que sea menor que ese número en positivo. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos z sub 0 es la misma que z sea menor que z sub 0. ¿Qué ocurre cuando z está encerrado entre dos valores? Es decir, queremos ver la probabilidad de que z esté comprendido entre z sub 0 y z sub 1. Pues este caso es muy fácil, porque podemos ver que nos quedamos con todos los menores que el z sub 1 y le quitamos todos los menores que el z sub 0. Es decir, si a toda esta cantidad que hemos coloreado de amarillo le quitamos la que hemos coloreado aquí, nos queda exactamente esta, la que está comprendida entre el z sub 0 y z sub 1. En el siguiente caso, ¿qué ocurriría cuando el primero de los valores es negativo y el otro es positivo? En este caso aplicamos el mismo método que antes y tendríamos todos los menores que el z sub 1 menos los menores que el menos z sub 0. Pero como es negativo no lo puedo mirar en la tabla, por lo tanto tengo que ver la simetría, que es 1 menos la probabilidad de z menor o igual que z sub 0. Por lo tanto, la probabilidad de que z esté comprendido entre un valor negativo y uno positivo es la probabilidad de que sea menor que el positivo menos 1 menos la probabilidad de que sea menor que el z sub 0. Y por último, ¿qué ocurre cuando z está comprendido entre dos valores negativos? Pues utilizando la simetría de la campana de Gauss, veremos que es lo mismo a que esté comprendido entre los dos positivos, teniendo en cuenta ahora que el mayor es el pequeño en positivo y que el menor es el mayor en positivo. Por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre menos z sub 0 y menos z sub 1 es la misma que la probabilidad de que esté entre z sub 1 y z sub 0. Por lo tanto, aplicamos el método anterior.